muchas de las personas con las que hemos trabajado, que han sido participantes de nuestras investigaciones, en general yo establezco dispositivos donde la primera vez siempre le digo, cuéntame tu historia cuéntame tu historia como profesional de la Comisión Valech, cuéntame tu historia de la dictadura, cuéntame tu historia del exilio, cuéntame tu historia como vecino o vecina de un centro de tortura. Y luego transcribo eso y se los envío y me vuelvo a juntar una segunda vez. Y muchas personas tienen la idea de que esto es a lo periodista, ¿no? Yo dije esto, no, en verdad me gustaría corregir o rectificar. No me importa tanto la veracidad del hecho en sí, sino que cómo esa persona construye ese hecho, y ese hecho para esa persona llega a ser parte de su identidad y de la manera que tiene de construirse y de construir además las relaciones con los otros. Entonces, tengo, creo yo, un posicionamiento conceptual, pero también epistemológico, ¿no? De comprender la memoria, uno, como construcción social, y dos, no tanto en su veracidad, sino que como eso es constituyente también de quienes finalmente somos o creemos ser, ¿no? Y de la historia que construimos sobre eso. Entonces, trabajar memoria colectiva a través de narraciones creo que tiene como el sustento de poder ir a mirar versiones sobre la historia o sobre lo que ha pasado antes que nos construimos, que van circulando y que van transformándose y que tal vez van a estar en disputa o en conflicto, que no van a ser unívocas, que no van a necesariamente ser fáciles de convivir, sino que vamos a estar en desacuerdo, pero creo que ahí hay un interés interesante a sostener. En un trabajo que publicamos hace no mucho, poníamos una bajada de título, algo así como cuando hacer memoria es tomar una posición. Y yo creo que ahí hay un efecto importante identitario también, o en tanto sujeto, ¿no? De hacer acto de sí, de tomar una cierta posición al tener una cierta versión sobre aquello que ocurrió. Y ahí algo interesante que he ido viendo, y es aquellas generaciones más jóvenes, más pequeñas, que por lo menos en mi país lo he ido viendo. Estoy acompañando una tesis de doctorado ahora que está haciendo María, se llama la estudiante María Rojo en Sevilla, donde está un poco replicando esto de las generaciones a propósito de la guerra civil en España, ¿no? Y en ambos casos lo que hemos visto son como las generaciones más pequeñas, que no escucharon mucho de lo que pasó, que no se les ha contado o que no han preguntado, también exigen su, por así decir, derecho a ser sujetos de narraciones acerca de aquello que ocurrió o cómo eso les afecta en su vida hoy, ¿no? Y entonces hay una toma de posición como sujetos respecto a lo ocurrido. Que sea veraz o que no sea veraz, yo creo que es otra coordenada. Lo interesante es por qué se construye esa historia, de dónde la saca, quiénes le cuentan, a quiénes les pregunta, o tal vez si no quieren preguntar, y si ese hecho a lo mejor no es parte fundante de sus identidades. Porque también hemos encontrado gente, ¿no?, que nos dice, pero yo no viví una dictadura, ¿por qué me quieres preguntar sobre eso? No, lo que pasó fue otra cosa. Entonces también creo yo que memoria, uno, como construcción social, dos, con un efecto identitario importante, y tres, creo que una toma de posición, de posicionamiento, ¿no?, como a lo Bakhtin, digamos, como sujeto, ¿no?, como me constituyo yo en tanto sujeto, pero en dialogía o en diálogo con otros y con otras. Me siento muy tentado a hacerte una pregunta que va a generalizar o va a buscar generalizar las cosas. Probablemente no te vas a dar, pero ya no me aguanto. Tratemos. Y es que evidentemente al hacer, digamos, recoger estas narrativas en distintas generaciones, seguro encuentras diferencias importantes, ¿no?, entre lo que ya un poco ya me respondes con lo que encuentras a través de esta tesis en Sevilla sobre la idea es también sentir, ser parte de la historia, como interpelar a que se cuente una versión y tomar una posición ahí. Pero ¿qué vas encontrando en las diferencias? Porque pienso que algo que marca mucho, algo ya lo señalaste también en tu exposición de hoy, es esta autoridad que tiene la experiencia, ¿no? Si lo viviste, tienes una autoridad para hablar de eso, y a veces eso puede invalidar también
a quienes no han pasado por ahí, que no nacieron por ahí, ¿no? Entonces sí, en ese sentido creo que va a haber narrativas diferentes y tal vez me pregunto si algo que motiva a las generaciones más jóvenes es también responder un poco a esa autoridad de la experiencia. Justamente, o sea, Sí. y eso lo he visto tanto en las investigaciones como en la calle también, ¿no? Cuando soy ciudadana y soy parte también de manifestaciones sociales, ¿no? Cómo los jóvenes y las jóvenes quieren reclamar su derecho a poder opinar distinto a pesar de no haber estado allí. En esta investigación sobre las historias generacionales, yo les contaba hoy día, hicimos un primer momento con relatos de vida. Entonces éramos las investigadoras con alguien preguntándole, cuéntame tu historia. Y luego hicimos una segunda etapa donde hicimos grupos de discusión. Y ahí nos preguntamos mucho cómo, bajo qué, voy a hablar como metodóloga, ¿no? Bajo qué criterios de inclusión armamos estos grupos de discusión. Una tentación muy grande, que ya otra investigadora del equipo, María José Reyes, había utilizado, era juntar a gente de distinta posición política. Pero nuestra sensación fue que ahí iba a pasar lo que pasa siempre, ¿no? Que las posiciones políticas de derecha e izquierda a grandes rasgos tienen cierta versión de lo ocurrido y que no iba a ser tan interesante. Entonces lo que decidimos apostar epistemológicamente fue más bien reunir personas de una misma posición política, pero de distintas generaciones. Y lo generacional ahí surgió como la tensión. Entonces, claro, entonces chicos y chicas de derecha en una misma mesa con personas adultas de la primera generación, ¿no? Que tenían 18 cerca de la edad del golpe, también de derecha, tenían conflictos. Porque justamente, por ejemplo, el tema de la violación a los derechos humanos, que la gente de la generación mayor decía, bueno, pero son costos, bueno, pero había que entender lo que estaba pasando antes, no toda una explicación respecto a eso. Las generaciones más jóvenes lo ven como un límite infranqueable. Puede haber sido que el modelo político o económico, ¿no?, de surgimiento, que es algo que se ha vendido bastante, ¿no?, fue muy efectivo. Puede haber sido que el gobierno de la Unidad Popular no era efectivo en una serie de cosas. Sin embargo, para personas de derecha, de generaciones más pequeñas, haber flanqueado el límite de la violación masiva de los derechos humanos es inaceptable. Y se enfrentan con la gente mayor diciéndole, yo sé que yo no estuve ahí, pero exijo mi derecho a poder opinar distinto a lo que usted opina y a tener una posición distinta, aunque crea que el modelo económico es efectivo, aunque estoy dispuesto a votar por candidatos de derecha, por ejemplo, ¿no? Pero se ve ahí una necesidad de poder tener una versión de lo que fue la historia y de lo que implica y le pasa a la persona con eso que ocurrió, que es distinto a lo que se esperaría, ¿no?, por ejemplo, desde el punto de vista político. Otra coordenada importante que también hace, yo creo, variar mucho y enfrentar versiones distintas son personas que fueron víctimas y personas que no fueron víctimas. Y ahí algo bien interesante, porque se ha usado mucho el concepto de víctima para entender solo a los directamente implicados. También se han usado conceptualizaciones que tienen que ver con víctimas secundarias, por ejemplo, ¿no?, que las mismas personas afectadas tratan de deshacerse de ellas. Entonces, y eso se ha visto, sí, y eso se ha visto también, por ejemplo, en el caso de la ocupación nazi, ¿no?, como las verdaderas víctimas son quienes ya no están, ¿no? Entonces las personas, por ejemplo, que pasaron por campos de tortura, por torturas prolongadas, o a veces varias veces, ¿no?, te dicen, sí, me pasaron ciertas cosas, pero las víctimas son, ¿no?, los que ya no están, un concepto que se llama la culpa del sobreviviente. Entonces también ahí hay cierta conflictividad, ¿no?, en las versiones, porque uno esperaría, o podría pensar, que aquellas personas o familias donde ocurrió la represión política directamente implicadas tienen una versión, por así decirlo, homogénea. Sin embargo, no es así. También hay conflicto ahí entre los mayores y los menores. Por ejemplo, los menores que, a su pesar y con mucha dificultad, ¿no?, reclaman que los mayores, por ejemplo, ante un familiar desaparecido o ante una prisión de alguno de, por ejemplo, los padres o la madre, el que queda o la que queda se dedica a eso y deja a los chicos un poco, ¿no?,
sin preocupación. Entonces también hay un reclamo, a veces con culpabilidad también, ¿no? Lo cual nuevamente genera tensiones o versiones distintas de la historia y de lo que fue la memoria. Entonces, tú me decías generalizar, algo que tengo epistemológicamente un problema muy, muy grande, porque creo que es muy difícil de hacerlo, pero sí, Emilio, comparto con que existen versiones distintas, donde lo generacional es importante, donde, por ejemplo, el tipo de familia de que uno tuvo, ¿no? O las experiencias que en esas familias se tuvieron son importantes, pero yo creo que hay otras claves que van surgiendo y nuestros jóvenes y nuestras jóvenes en Chile, creo yo, han sido quienes nos han ido, por así decir, también despertando en distintos momentos de la historia. La dictadura termina en el año 90, hay un gobierno democrático que es elegido, tenemos varios gobiernos, y recién en el año 2006 ocurre un fenómeno bien interesante, donde son los estudiantes secundarios que salen a la calle, luego los universitarios también toman eso, que se llamó la Revolución Pingüina. Luego el año 2011, un nuevo movimiento social, también de jóvenes, ¿no? Universitarios en este caso, y también secundarios. Luego nuevamente jóvenes, esta vez mujeres, en el 2018, la revolución, por así decir, o el llamado no más feminista, y luego el año 2019, donde nuevamente son los jóvenes. Entonces, yo creo que también ahí hay algo interesante de escuchar, de aprender, y en nuestra vereda de investigadores de interrogar y ver cómo armamos dispositivos para ir a preguntar, o para ir a mirar, o para ir a recoger eso que está pasando ahí, ¿no? Como de querer reivindicarse también como un narrador, como un actor o como una actriz de aquello que está ocurriendo. Sí, y para ir cerrando, porque podríamos irnos de largo, sí. dar ganas de preguntarte más cosas, pero una cuestión que me queda pensando es con todo esto que se está movilizando actualmente, pero además también con esta violencia que está emergiendo en el mundo, con la amenaza de la guerra, bueno, ya es una guerra real, ya no es una amenaza, con las violencias que también estamos viviendo, en nuestro caso, dentro del sistema penitenciario y en la calle. ¿Cuál puede ser el papel justamente de todos estos estudios de memoria, de toda esta investigación que trata de relacionar las generaciones, de poner también, de matizarlas? No diría para resolver esos problemas, ¿no? Sino para leer también lo que está sucediendo ahora, ¿sí? Creo que a veces lo que sucede en contextos de violencia es que se descontextualiza esa misma violencia y se la trata como hecho, como un accidente, como una cuestión entre paréntesis. Entonces sí me parecería importante pensar qué coordenadas están relacionándose, que nos pueden permitir un poco entenderlas mejor por un lado y pensar los abordajes, ¿no? Con las cosas, los aprendizajes que pueden producir los estudios de memoria. Sí. Sí, algo que yo creo, bueno, uno, dejar rastros, ¿no? Para las generaciones futuras ¿no? de aquello que ocurrió o que estaba ocurriendo, pero yo creo que como cientistas sociales y como investigadoras y como investigadores también tenemos una responsabilidad, ¿no? Jean-Luc Racler muchas veces hace alusión a este autor que lee mucho, ¿no? Gagne-Pain, en el sentido de la responsabilidad, que a mí me gusta leerla también como no simplemente andar con ciertas preguntas, ¿no? De investigación que queremos resolver, armar andamiajes epistemológicos, metodológicos, para ir a ver esas preguntas y qué pasa, sino que yo creo que hay otra responsabilidad que tiene que ver con levantar la mirada o también escuchar y poder hacer escuchar eso en el mundo de lo público, ¿no? Y de quienes toman ciertas decisiones. Creo que hay una parte donde, por ejemplo, y el proyecto Ares, ¿no? Donde tú eres parte de hace mucho tiempo, no lo muestra, hay una parte donde podemos construir conocimiento, podemos dejar registro de aquello que pasó, por ejemplo, a través de escritos, ¿no? De distinto tipo, podemos, ya sean libros, ya sean artículos, números especiales en revistas. Yo creo que ese es un camino, pero creo que hay otro camino importante que tiene que ver con formar nuevas generaciones en nuestro rol como investigadores, ¿no? Yo creo que algo importante tiene que ver también con transmitir por qué investigamos lo que investigamos y cómo lo investigamos, y eso se hace también formando nuevos investigadores,
nuevos investigadores que vayan tomando el relevo, por una parte, ¿no? Formarnos e ir formándonos también en diálogo. Y yo creo que hay otra parte importante que tiene que ver con intentar hacer llegar de distintas maneras aquellos que vamos aprendiendo a los lugares donde ciertas decisiones políticas se están tomando respecto a ciertas cosas, ¿no? Y eso yo creo que, por ejemplo, en Chile, algo importante que yo te contaba, ¿no? Durante el periodo de la dictadura, mucha gente que trabajó atendiendo víctimas fue capaz al mismo tiempo, lo cual me va a seguir pareciendo siempre muy admirable, de escribir qué estaban aprendiendo, qué estaban viendo, y luego mucho de ese conocimiento sirvió para formar en el sistema de salud público una manera de atender a las personas que habían sido víctimas de violencia. Entonces, ante la pregunta respecto a las memorias, ¿a quiénes le hablamos, ¿no? Tal vez, por ejemplo, a cómo se enseña la historia de los países, de nuestros países, ¿no? ¿Qué parte se enseña? ¿Se enseña según quiénes? Según los historiadores que han visto y que interpretan, o también incorporamos algunas voces que las que los cientistas sociales también vamos a buscar, ¿no? Respecto de eso, y también forma parte de cómo vamos transmitiendo conocimiento. Entonces, pensando por ejemplo en estrategias educativas, ¿no? De cómo formar a la gente en actitudes cívicas, de cierta manera, o respecto a lo que fue la memoria, de cierta manera. Entonces, creo que hay una responsabilidad también nuestra de este conocimiento, su difusión o transmisión, no solo dejarlo en el ámbito de lo académico, que además somos muy pocas las que nos movemos ahí, sino que poder hacer llegar a personas que toman decisiones, ¿no? Por ejemplo, esta investigación sobre las comisiones de verdad, nosotros, además de publicar cosas y qué sé yo, nos preocupamos de hacer un informe y hacérselo llegar a la gente que luego armaron otras comisiones, ¿no? Donde algunos aprendizajes, cosas que la gente nos había dicho, también pudiera ser escuchada. Cosas que hemos hecho con lugares de memoria, ¿no? Por ejemplo, este centro de tortura, hacérsela llegar al Ministerio de Bienes Nacionales, donde ahí también se está viendo cómo los lugares de memoria se recuperan, no se recuperan, se hacen visitas, ¿no? Como yo creo que también parte de lo que vamos aprendiendo, porque también somos parte del contexto. Hoy día yo decía, las investigadoras no podemos, o los investigadores, estar como suspendidos en tiempo y espacio. Somos parte de lo que está ocurriendo, y ahí también tenemos nuestros propios posicionamientos que quisiéramos que pasara tal o cual otra cosa. Y entonces, ¿cómo hacer llegar eso a quienes toman ciertas decisiones, que no siempre se toman en las universidades, las decisiones políticas respecto a un montón de cosas? Entonces, ¿cómo participar también del mundo en tanto ciudadanos y ciudadanas y poder hacer llegar ese tipo de aprendizaje de lo que vamos como aprendiendo, a quienes les vamos preguntando, ¿no? En distintos ámbitos donde pensamos que estas temáticas puedan ser, ¿no? Relevantes. Me hiciste pensar en que hay personas que también nuevas generaciones se están formando en la investigación y que además de tener el interés de trabajar en la investigación, también tienen el interés de incidir en otros espacios, ¿no? Un poco lo que contaba ahora José Andrade con respecto a las redes para trabajar en la cuestión de la violencia, de cómo pueden luego pasar a otras instancias en donde hay unas capacidades de tomar decisiones, de participar de las decisiones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Hablando de la formación, creo que esta conversación me deja muchas preguntas que me van a mandar a la fotografía que tomé de tu último slide sobre las referencias y también sobre esto que decías, ¿no? Para no concluir. Para no concluir. Sí. Creo, mira, para terminar, ¿no? Creo que las buenas investigaciones no son aquellas que nos hacen llegar a respuestas. Creo que las buenas investigaciones son aquellas que nos permiten ir generando cada vez mejores preguntas acerca de aquello que nos inquieta, o como dice Riquet, que nos intriga, aquello que nos llama la atención. Porque si fueran preguntas que tienen respuestas cerradas, ya creo que perderían, ¿no? El sentido más epistemológico que tienen de la emergencia. Entonces, creo que es interesante como ir generando cada vez nuevas, o la misma pregunta que se va transformando a través de una trayectoria de investigación, y uno va como
por así decir, persiguiendo un cierto tema que va llevándote por distintos lugares. Así que te agradezco mucho, Emilio, poder hablar y conversar e intercambiar sobre estos temas. Sí. Y producir, como en esto de las preguntas aclaradoras, ¿no? En vez de respuestas aclaradoras. Exactamente. Me gustó mucho. Muchas gracias, Marcela. ¿Te gustó? Sí. Bien, muchas gracias también a usted. Sí, muchas gracias. ¿Está bien?